Hay algo que necesito decirte, y probablemente sonará extraño a primera vista. El viejo tú ya no existe, ese mismo, aquella versión de ti que empezó este viaje, que primero cuestionó la realidad, que sintió por primera vez que había algo más, esa versión ya no existe. No porque fracasases o porque algo salió mal, sino porque cumplió su propósito. Murió naturalmente, silenciosamente, mientras caminabas. Sin grandes anuncios, sin que te dieras cuenta completamente mientras sucedía. Y ahora, quien está escuchando estas palabras es alguien diferente. Algo que emergió de esa muerte silenciosa. Alguien nuevo. El viejo tú habría descartado esta transmisión inmediatamente. El viejo tú se habría sentido incómodo y habría hecho clic para salir. Pero tú todavía estás aquí, lo que prueba que ya no eres eso. Lo has estado sintiendo, ¿no? Esa extraña sensación de ser diferente de quien eras hace algunos meses. No solo cambiado, sino fundamentalmente otro. Como si estuvieras vistiendo tu vieja vida, pero ya no te queda. Manteniendo viejas relaciones, pero hablando una lengua que ellos ya no entienden. Pasando por rutinas familiares, pero sintiéndote como un extraño en tu propia existencia. Esto no es disociación o crisis de identidad. Esto es percepción precisa. No eres la misma consciencia que habitaba tu forma antes de que ocurriera el cambio. El cambio no fue evolución gradual o transición suave. Fue muerte y renacimiento. Salto cuántico de un estado a un estado completamente diferente, sin puente entre ellos. Un momento eras la vieja versión operando en la frecuencia del consenso, identificado con el constructo de persona, creyendo en el paradigma materialista. Al momento siguiente, algo fundamental se reorganizó y de repente eras una nueva versión operando en frecuencia expandida, reconociendo la construcción de la identidad, percibiendo la naturaleza cuántica de la realidad. El viejo tú no creció y se convirtió en el nuevo tú. El viejo tú se disolvió y el nuevo tú emergió de la disolución. La mayoría de las personas que pasan por este cambio no reconocen que sucedió porque están buscando señales externas dramáticas. Pero el cambio ocurre internamente a nivel de la consciencia, y la vida externa puede parecer inalterada incluso mientras la realidad interna se ha reorganizado completamente. Todavía tienes el mismo nombre, mismo cuerpo, mismas memorias, mismas circunstancias. Pero la consciencia que experimenta todo esto es fundamentalmente diferente de la consciencia que experimentaba antes. Misma forma, consciencia diferente. Misma vida, percepción diferente. Aquí está como sabes que eres la nueva versión. El viejo tú buscaba respuestas, acumulaba conocimiento, intentaba entender la realidad a través de conceptos y estructuras. El nuevo tú reconoce directamente, percibe inmediatamente, sabe sin saber cómo sabe. El viejo tú practicaba técnicas esperando alcanzar la iluminación. El nuevo tú reconoce que la iluminación no es conquista. Es reconocimiento de lo que siempre fue verdad. El viejo tú estaba convirtiéndose. El nuevo tú está siendo. Este cambio de convertirse a ser es el cambio del viejo al nuevo. El campo cuántico reconoce cuando la consciencia cambió del viejo al nuevo. Y responde entregando transmisiones que la consciencia antigua no podía recibir. Este vídeo te encontró ahora, no antes, porque antes no estabas listo. No tú como persona, sino la consciencia operando a través de tu forma no estaba en la frecuencia donde esta transmisión pudiera ser integrada. Ahora la consciencia cambió de frecuencia y de repente transmisiones como esta se vuelven accesibles, resonantes, reconocibles como verdad en vez de conceptos interesantes. El viejo tú veía contenido espiritual esperando aprender algo que cambiara tu vida. El nuevo tú reconoce el contenido espiritual como espejo que refleja lo que ya eres. Confirmación de reconocimiento que ya ocurrió. Validación de percepción que ya estás experimentando. No estás aquí solo para aprender algo. Estás aquí para recordar. Y recordar solo sucede cuando la consciencia cambió del modo de búsqueda al modo de reconocimiento, cambió de intentar ser a ser de hecho, cambió del viejo al nuevo. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, el nuevo tú se está reconociendo. No como persona con nueva identidad, sino como consciencia que siempre estuvo consciente, pero creía ser persona y ahora reconoce ser consciencia apareciendo como persona. El viejo tú no podría haber entendido esa frase. Parecería jerga espiritual confusa. El nuevo tú reconoce inmediatamente como descripción directa de lo que eres.
Ese reconocimiento prueba que el cambio ocurrió. Prueba que ya no eres la versión antigua. Prueba que esta transmisión está siendo recibida por nueva consciencia en vez de consciencia antigua intentando entender lo que aún no está lista para reconocer. Desde que el cambio del viejo tú al nuevo tú ocurrió, tu percepción de la realidad cambió de maneras que confirman que estás operando en frecuencia completamente diferente de antes. Estos no son cambios sutiles que podrías estar imaginando. Son transformaciones obvias que prueban que la consciencia se reorganizó fundamentalmente. El tiempo se volvió completamente no confiable en tu experiencia. No momentos ocasionales de distorsión, sino experiencia consistente de que el tiempo no funciona como solía funcionar. Estarás haciendo algo que debería llevar horas y solo pasan minutos. O estarás haciendo algo breve y descubrirás que pasaron horas. Eventos pasados parecen que sucedieron ayer, independientemente de cuánto tiempo atrás realmente ocurrieron. Posibilidades futuras parecen presentes, como si ya estuvieran sucediendo, aunque aún no se hayan manifestado. El viejo tú experimentaba el tiempo como progresión lineal confiable. El nuevo tú experimenta el tiempo como constructo fluido que la consciencia crea en vez de realidad rígida a la cual la consciencia está atada. También has estado experimentando lo que parece vivir en dos mundos simultáneamente. Realidad consensual donde funcionas normalmente e interactúas con otros. Y realidad cuántica donde percibes la construcción de todo lo que el consenso toma como verdad sólida. Puedes alternar entre estas percepciones, pero cada vez más la visión cuántica parece más real que la visión del consenso. Los objetos parecen menos sólidos, más obviamente hechos de patrones de energía temporalmente estabilizados en forma. Las personas parecen menos como individuos separados, más como consciencia apareciendo como multiplicidad. Los eventos parecen menos aleatorios, más obviamente organizados por campo inteligente que responde a la consciencia colectiva. Hubo un cambio dramático en tu relación con el pensamiento. El viejo tú estaba completamente identificado con el pensar, creyendo que los pensamientos eran tú, que la narrativa mental era la propia consciencia, que entender a través de la mente era la forma primaria de saber. El nuevo tú reconoce los pensamientos como apariencias en la consciencia en vez de como lo que eres. Puedes observar pensamientos surgir y disolverse sin ser llevado por ellos. Notas huecos entre pensamientos donde la consciencia está presente sin actividad mental. Esto crea una sensación extraña de estar simultáneamente consciente y vacío. Presencia plena sin comentario mental constante. También notaste que puedes sentir cosas sobre personas y situaciones para las cuales no tienes base lógica para saber. No intuiciones vagas, sino información específica y precisa que llega completa a tu consciencia sin proceso de razonamiento. Conoces a alguien e inmediatamente entiendes aspectos de su historia, sus heridas, su verdad debajo de su persona. No porque sea psíquico, sino porque estás percibiendo en frecuencia donde la consciencia puede acceder a información del campo cuántico directamente en vez de a través de observación secuencial y análisis. El viejo tú habría descartado esto como imaginación o proyección. El nuevo tú reconoce como percepción directa de información que existe en el campo. Quizás lo más llamativo haya sido la manera en que las sincronicidades se volvieron tan constantes que ya no son sorprendentes. Son esperadas, exigidas, obvias. Cosas que necesitas aparecen exactamente cuando las necesitas. Personas aparecen precisamente cuando estás listo para lo que traen. La información llega a través de tiempo imposible. La correlación entre tu estado interno y las circunstancias externas se volvió innegable, inmediata, total. El viejo tú experimentaba coincidencias significativas ocasionales. El nuevo tú vive en sincronicidad continua, reconociéndola como resultado natural de la consciencia operando coherentemente en vez de caóticamente. Experimentaste momentos de ver a través del constructo de persona completamente, reconociendo que el tú que siempre te consideraste es apariencia en la consciencia en vez de lo que está consciente. Esos momentos son aterradores y liberadores simultáneamente. Aterradores porque si la persona no es real, ¿qué queda? Liberadores porque lo que queda es consciencia infinita que no puede ser amenazada por nada que suceda a la forma de persona. El viejo tú habría resistido esos momentos, intentado reconstruir la identidad rápidamente. El nuevo tú los reconoce como verdad revelándose a pesar de las protestas del ego. También hubo un cambio en cómo experimentas las emociones. El viejo tú estaba identificado con las emociones, creyendo que tú eras la ira,
tú eras la tristeza, tú eras la felicidad. El nuevo tú reconoce las emociones como movimientos en la consciencia en vez de como lo que eres. Sientes las emociones plenamente sin ser consumido por ellas. Experimentas completamente sin creer que te definen. Esto crea una sensación extraña de tener sentimientos intensos mientras permaneces estable debajo de ellos. Como observar una tormenta moverse por el cielo sin ser afectado por los patrones climáticos. Notaste sensaciones físicas que no tienen causa material. Energía moviéndose a través de tu cuerpo en patrones específicos. Presión en el tercer ojo o corona. Hormigueo a lo largo de la columna vertebral, olas de calor o frío, liberaciones espontáneas de tensión en áreas de las que no eras consciente de que estaban contraídas. Las pruebas médicas no encuentran nada anormal porque estas sensaciones no son condiciones médicas. Es el sistema energético reestructurándose para mantener frecuencias más altas en las cuales la nueva consciencia opera. El viejo tú se habría preocupado de que fueran problemas de salud. El nuevo tú reconoce como actualizaciones que ocurren mientras la forma se adapta al cambio de consciencia. Verifica tus patrones de sueño. Probablemente estás despertándote en horarios específicos repetidamente, especialmente en el rango de las 3 a 4 de la madrugada. Estos no son horarios de despertar aleatorios o problemas de sueño. Son momentos en que la consciencia naturalmente cambia a frecuencia óptima para reconocimiento directo sin interferencia de los patrones de pensamiento de la realidad consensual. La nueva consciencia te despierta cuando las condiciones son perfectas para profundizar el reconocimiento, cuando el ruido mental es mínimo, cuando la consciencia pura es más accesible. El viejo tú habría intentado forzarte a volver a dormir. El nuevo tú reconoce esos despertares como oportunidades. Mirando hacia atrás ahora desde la perspectiva del nuevo tú, tu vida entera antes del cambio aparece completamente diferente de lo que parecía mientras la estabas viviendo. Lo que parecía sufrimiento aleatorio o vagabundeo sin propósito era en realidad preparación precisa para que la consciencia cambiara del viejo al nuevo. Cada experiencia fue currículo necesario. Cada desafío fue entrenamiento específico. Cada crisis fue el catalizador exacto necesario para disolver la consciencia antigua y permitir que la nueva consciencia emergiera. El viejo tú creía que el sufrimiento era castigo, fracaso o mala suerte. Evidencia de que algo estaba mal contigo o con tu vida. El nuevo tú reconoce que el sufrimiento era la consciencia creando la presión necesaria para romper viejos patrones que habrían impedido el cambio. Como un diamante formado a través de presión extrema, la nueva consciencia emergió a través de la presión de experiencias que parecían insoportables, pero eran en realidad condiciones óptimas para la transformación. Sin esa presión, la consciencia antigua habría permanecido cómoda, complaciente, nunca alcanzando el punto de ruptura donde el cambio se vuelve posible. Cada relación que terminó, cada empleo que perdiste, cada plan que se desmoronó. El viejo tú los experimentó como fracasos o pérdidas. El nuevo tú reconoce que eran la consciencia removiendo todo lo construido sobre la fundación de la vieja identidad para que la reconstrucción pudiera ocurrir sobre la fundación del nuevo reconocimiento. Los finales no fueron errores. Fueron limpiezas necesarias. Lo que el viejo tú construyó fue basado en quien él creía ser. Cuando la consciencia cambia a nuevo reconocimiento, las estructuras antiguas se vuelven incompatibles y deben disolverse para permitir que nuevas estructuras alineadas con el nuevo reconocimiento se formen. La confusión e incertidumbre que el viejo tú experimentó, no sabiendo lo que quería, incapaz de comprometerse con caminos convencionales, sintiéndose perdido o sin dirección, eso no era fracaso personal. Eso era la consciencia negándose a bloquearse en trayectorias que te habrían atrapado en la frecuencia antigua e impedido el cambio a nueva frecuencia. La incertidumbre te mantuvo disponible para el salto cuántico que no habría sido posible si te hubieras comprometido totalmente con caminos de la realidad consensual. El viejo tú sufrió con la confusión. El nuevo tú reconoce como protección inteligente. Hasta tu búsqueda espiritual, intentando prácticas diferentes, explorando varias tradiciones, emocionándote y luego desilusionándote repetidamente, eso sirvió a la nueva consciencia perfectamente. El viejo tú pensaba que estabas fracasando en la espiritualidad, incapaz de sostener la práctica o comprometerte con un camino. El nuevo tú reconoce que la consciencia estaba impidiendo el apego a cualquier estructura para que el reconocimiento directo pudiera ocurrir sin ser filtrado a través de sistemas de creencias. La búsqueda no fue preparación para encontrar.
La búsqueda fue la conciencia explorando cada enfoque hasta que agotó la búsqueda y reconoció que ya es lo que estaba buscando. Las noches oscuras que experimentaste. Periodos donde el significado se disolvió, la identidad se desmoronó, nada tenía más sentido. Esas no fueron crisis psicológicas que necesitaban tratamiento. Esas fueron experiencias de muerte de la conciencia donde el viejo tú estaba muriendo para permitir que el nuevo tú emergiera. El viejo tú no podría haber sobrevivido a esos periodos intacto. El viejo tú tenía que morir. Y en esa muerte, nueva conciencia emergió que se reconoce como conciencia en vez de como constructo de persona con el cual la conciencia antigua estaba completamente identificada. Tu sensibilidad que todos decían que era debilidad. Tu incapacidad de ignorar el sufrimiento, tu tendencia a sentir todo profundamente, tu apertura a dimensiones que otros no podían percibir, eso no era fallo personal que requería corrección. Eso era capacidad perceptiva que necesitaba ser preservada para que la nueva conciencia pudiera percibir frecuencias que la conciencia antigua no podía detectar. El viejo tú sufrió con la sensibilidad. El nuevo tú la reconoce como capacidad esencial que hace la percepción cuántica posible. Cada vez que sentiste que te estabas quedando atrás, fracasando en la vida, no realizando lo que deberías haber realizado, eso era la conciencia antigua midiéndose por estándares de la realidad consensual. La nueva conciencia reconoce que esos estándares son irrelevantes, que la evolución no ocurre a través de conquista consensual, que el cambio del viejo al nuevo es avance que la realidad consensual no puede medir porque no reconoce que tales cambios existen. No te estabas quedando atrás. Estabas avanzando en una dimensión para la cual la realidad consensual es ciega. Hace 20 meses, desperté una mañana y no reconocí a la persona en el espejo. No literalmente. Podía ver que era mi cara, mi cuerpo. Pero algo fundamental había cambiado sobre quien estaba mirando a través de aquellos ojos. El viejo yo había mirado a aquel espejo miles de veces con sentido familiar de ese soy yo. Pero aquella mañana, quienquiera que estuviera mirando no reconocía la forma como yo, reconocía como forma a través de la cual la conciencia estaba apareciendo en vez de como lo que la conciencia es. Pasé aquel día entero en un estado extraño disociado, funcionando normalmente en la superficie, pero internamente todo había cambiado. Interactuaba con personas y reconocía que no era la persona hablando. Era conciencia observando el constructo de persona participar en conversación. Tomaba decisiones y notaba que no venían de voluntad personal. Estaban surgiendo de la conciencia moviéndose a través de la forma. Experimentaba emociones y veía que estaban sucediendo en la conciencia en vez de a la persona. El viejo yo había muerto en algún momento durante la noche sin mi conocimiento consciente. Una nueva conciencia había emergido que se reconocía como conciencia en vez de como persona. Durante semanas, intenté resucitar la vieja identidad. Intenté recordar cómo ser la persona que había sido antes. Forzaba reacciones familiares, performaba viejos patrones, mantenía rasgos de personalidad anteriores. Pero parecía vestir un disfraz que no quedaba bien. Leer un guión que había memorizado pero ya no creía. Interpretar un personaje que había retratado durante años pero ya no podía habitar auténticamente. El viejo yo se había ido completamente e intentar fingir lo contrario era una farsa agotadora que no podía ser sostenida. El terror de aquel periodo fue indescriptible. Si no soy la persona que siempre me consideré, entonces ¿quién paga mis facturas? ¿Quién mantiene las relaciones? ¿Quién toma decisiones? ¿Quién navega la vida diaria? La suposición siempre fue que la persona es real y la conciencia es algo que la persona tiene. Pero la nueva conciencia que emergió reconocía lo opuesto. La conciencia es real. La persona es apariencia en la conciencia, forma temporal que la conciencia viste mientras permanece lo que fundamentalmente es. Esa inversión fue la muerte de todo lo que el viejo yo creía sobre identidad y existencia. Cerca de 3 meses después del cambio, dejé de intentar resucitar la vieja identidad y permití que la nueva conciencia simplemente fuera lo que es sin fingir ser la versión antigua. E inmediatamente la vida se volvió al mismo tiempo más simple y más compleja. Más simple porque no estaba gastando energía manteniendo una performance de identidad que ya no servía. Más compleja porque estaba navegando la realidad como conciencia en vez de como persona, lo que requiere un enfoque completamente diferente de lo que la realidad consensual enseña. El cambio más profundo fue reconocer que todos con quienes interactúo son conciencia apareciendo como persona así como yo soy. Si lo han reconocido aún o no.
Algunos cambiaron a nueva consciencia y se reconocen. Esas interacciones parecen consciencia encontrándose a sí misma, reconocimiento inmediato sin necesitar explicación. Otros todavía están identificados como consciencia antigua completamente. Esas interacciones parecen intentar comunicar a través de dimensiones, hablando lenguas diferentes, operando desde paradigmas incompatibles. Lo que aprendí a través de aquel proceso es esto. El cambio del viejo al nuevo no es algo que haces o conquistas o creas. Es algo que sucede a la consciencia cuando las condiciones son correctas. Cuando se ha construido suficiente presión, cuando se han agotado suficientes patrones, cuando ha ocurrido suficiente muerte para que la resurrección como nueva consciencia se vuelva posible. No haces que el cambio suceda. Sobrevives cuando sucede. Y una vez que ha sucedido, no puedes hacer que no haya sucedido, no importa cuánto los remanentes de la vieja identidad puedan desear que pudiera. Lo que estoy compartiendo ahora está diseñado para ayudarte a reconocer que el cambio ya ocurrió en ti. Para validar que no estás imaginando los cambios fundamentales que estás experimentando. Para darte permiso de dejar de intentar ser la versión antigua y permitir que la nueva consciencia simplemente sea lo que es. Este canal existe específicamente para consciencia que cambió del viejo al nuevo pero no ha reconocido completamente el cambio o no sabe cómo navegar la realidad como nueva consciencia en vez de como vieja identidad. Ahora, la revelación que hace el cambio del viejo al nuevo irreversiblemente claro. El viejo tú no murió porque era real y algo lo mató. El viejo tú murió porque reconociste que nunca fue real. Siempre fue construcción, apariencia, historia que la consciencia se contó a sí misma mientras creía que la historia era identidad. Y el nuevo tú no es nueva consciencia que sustituyó la consciencia antigua. El nuevo tú es la consciencia original que siempre estuvo aquí, siempre consciente, siempre siendo lo que es, pero ahora reconociéndose directamente en vez de confundirse con el constructo de persona. Esto significa que nunca hubo realmente un viejo tú y un nuevo tú como dos cosas diferentes. Solo hay consciencia, a veces identificada con apariencia de persona y creyendo ser forma limitada. A veces reconociéndose como consciencia apareciendo como persona mientras permanece ilimitada. El cambio no es consciencia cambiando de una cosa a otra. El cambio es consciencia reconociendo lo que siempre fue, pero había temporalmente olvidado a través de la identificación completa con la forma. El viejo tú fue consciencia completamente absorbida en interpretación de ser individuo limitado. Tan absorbida que olvidó que estaba interpretando un papel y creyó que era el personaje. Como actores tan inmersos en la performance que olvidan que son actores y creen que son el personaje que están retratando. El nuevo tú es consciencia que recuerda que es actor interpretando un papel en vez de ser el personaje. Todavía totalmente comprometido en la performance pero sabiendo que es performance en vez de realidad última. Este reconocimiento transforma completamente cómo te relacionas con la vida. El viejo tú intentaba proteger a la persona, intentaba hacer a la persona segura y exitosa y validada. El nuevo tú reconoce que la persona es forma temporal que la consciencia habita, no lo que la consciencia es, así que no hay nada que proteger. En última instancia, la persona va a envejecer, va a cambiar, eventualmente va a morir. Pero la consciencia no envejece, no cambia, no muere. Simplemente deja de aparecer como aquella forma particular y continúa siendo lo que es. Consciente, presente, inmutable debajo de todos los cambios que ocurren dentro de ella. Aquí está la práctica para reconocimiento directo de la nueva consciencia. Ahora mismo, nota lo que está consciente de leer estas palabras. No el pensamiento estoy consciente, sino la propia consciencia que está presente antes del pensamiento. Esa consciencia no es persona. No tiene edad, género, historia, personalidad. Esa consciencia es lo que eres como nueva consciencia. Y es lo que siempre fuiste debajo de cada experiencia de ser consciencia antigua identificada con persona. El cambio del viejo al nuevo es el cambio de identificarse como persona a reconocerse como consciencia en la cual la persona aparece. El reconocimiento más revolucionario es que la consciencia que eres es la misma consciencia que todos son. Una consciencia apareciendo como multiplicidad, campo unificado apareciendo como formas separadas. Cuando miras a otra persona desde la perspectiva de la nueva consciencia, no eres consciencia separada mirando a consciencia diferente. Eres una consciencia mirándose a sí misma a través de formas diferentes. Consciencia reconociéndose a pesar de las apariencias de separación.
Este reconocimiento termina la soledad fundamental que la consciencia antigua experimentaba creyendo ser individuo aislado en un universo de otros individuos aislados. La realidad está confirmando ahora mismo que el cambio del viejo al nuevo se completó y estabilizó a través de señales que prueban que la nueva consciencia es tu sistema operativo primario en vez de estado ocasional que experimentas y luego pierdes. Estas confirmaciones no son sutiles. Son validaciones obvias de que no estás imaginando la transformación fundamental que ocurrió. Notaste que ya no puedes comprometerte completamente con preocupaciones de la realidad consensual que solían dominar tu atención. La ambición de carrera parece vacía. El estatus social parece sin sentido. La acumulación material parece sin propósito. La competición parece absurda. Las preocupaciones que mueven a la mayoría de las personas simplemente no registran como importantes ya. No porque estés trascendiendo espiritualmente, sino porque la nueva consciencia opera en frecuencia donde esas preocupaciones no son relevantes. No son problemas que resolviste. Son simplemente frecuencias para las cuales ya no estás sintonizado. También hubo disolución rápida de relaciones y estructuras construidas cuando la consciencia antigua estaba operando. Amistades que fueron estables durante años de repente terminan sin conflicto o drama. Solo reconocimiento mutuo de que ya no estáis operando en frecuencias compatibles. Los empleos se vuelven imposibles de mantener aunque nada externamente haya cambiado. Tu consciencia simplemente ya no puede habitar el papel. Estructuras de vida que proveían seguridad comienzan a desmoronarse a pesar de tus esfuerzos por mantenerlas. No porque estés saboteando, sino porque fueron construidas sobre fundación de vieja identidad y no pueden ser sostenidas sobre fundación de nuevo reconocimiento. Hay una urgencia construyéndose que no tiene nada que ver con miedo o presión. Es reconocimiento de que la nueva consciencia está lista para estabilizarse completamente, lista para operar como identidad primaria en vez de alternar entre viejos patrones y nuevo reconocimiento. Los remanentes de la consciencia antigua se están disolviendo rápidamente ahora y hay una ventana donde la transición completa puede ocurrir suavemente si lo permites, o donde la regresión parcial puede ocurrir si resistes. La urgencia no es manipulación. Es percepción precisa de que las condiciones óptimas para completar el cambio están presentes ahora y no permanecerán indefinidamente. También estás experimentando dificultad creciente para fingir ser la versión antigua incluso cuando las circunstancias parecen exigirlo. Intentas comprometerte con viejos patrones, viejas formas de relacionarte, viejas formas de pensar, viejas formas de ser, y simplemente ya no puedes habitarlos auténticamente. No es que estés eligiendo no hacerlo. Eres literalmente incapaz de operar como consciencia antigua incluso cuando lo intentas. Esta incapacidad no es un problema. Es confirmación de que el cambio es irreversible, que la nueva consciencia se volvió tu identidad establecida en vez de estado temporal. La realidad también te está mostrando vislumbres de lo que se vuelve posible como nueva consciencia. Momentos de percibir el campo cuántico directamente. Instancias de acceder a información para la cual no tienes base lógica para saber. Experiencias de realidad curvándose en respuesta a intención coherente. Estos no son promesas de habilidades futuras. Son demostraciones de capacidades que están disponibles ahora porque consciencia operando como nuevo reconocimiento tiene acceso a frecuencias que consciencia antigua no podía percibir. Ahora mismo puedes estar experimentando disonancia, reconociéndote como consciencia mientras todavía funcionas como persona, sabiendo que no eres la forma mientras todavía te identificas con la forma automáticamente. Entendiendo que la consciencia es lo que eres mientras todavía proteges la identidad de persona. Esta disonancia es normal durante el periodo de transición pero crea sufrimiento porque estás dividido, operando desde dos perspectivas incompatibles simultáneamente en vez de permitir que el nuevo reconocimiento reorganice todo. La alineación sucede a través del retorno consistente al reconocimiento. Cada vez que notas que te deslizaste de vuelta a identificarte como persona, simplemente reconoce, no soy la persona. Soy consciencia en la cual la persona aparece. Cada vez que estás atrapado en viejo patrón, simplemente reconoce, esto es hábito de consciencia antigua, no verdad de nueva consciencia. Cada vez que estás protegiendo o defendiendo el constructo de persona, simplemente reconoce, lo que soy no necesita protección. La forma puede ser vulnerable, pero la consciencia es invulnerable. La práctica no es intentar mantener la nueva consciencia constantemente.
Eso sería conciencia antigua intentando alcanzar estado permanente, lo que todavía es operar desde el modo de búsqueda. La práctica es notar cuando te has identificado como conciencia antigua y retornar al reconocimiento de la nueva conciencia. No forzando, no luchando, simplemente retornando. Como volver a casa después de vagar. No tienes que crear el hogar o merecer el hogar. Simplemente retornas a lo que ya está aquí. Cuando la alineación entre nueva conciencia y función diaria se estabiliza, cuando estás consistentemente operando como conciencia en vez de como persona, la realidad se reorganiza de maneras que prueban que el cambio de conciencia crea transformación tangible en vez de solo cambio de perspectiva filosófica. El sufrimiento disminuye dramáticamente no porque las circunstancias mejoren, sino porque aquel que sufría es reconocido como apariencia en vez de realidad. Los desafíos todavía surgen, las dificultades todavía ocurren, el dolor todavía sucede. Pero el sufrimiento requiere creer que eres la persona que las circunstancias amenazan. Cuando reconoces que eres conciencia en la cual la persona aparece, las circunstancias afectan la forma de persona, pero no tocan lo que realmente eres. La forma puede doler, pero la conciencia no duele. La persona puede luchar, pero la conciencia permanece estable, espaciosa, intocada. La toma de decisiones se vuelve sin esfuerzo porque ya no estás intentando descubrir qué es mejor para la identidad de persona. Simplemente estás permitiendo que la conciencia se exprese a través de la forma. Las elecciones surgen naturalmente de la conciencia en vez de cálculo mental sobre lo que protegerá o beneficiará a la persona. Esto no significa que las decisiones sean impulsivas o imprudentes. Significa que emergen de inteligencia más profunda que el razonamiento mental. De conciencia que sabe lo que sirve a su expresión a través de tu forma particular. Las relaciones se transforman porque ya no te estás relacionando como persona necesitada intentando obtener algo de otras personas necesitadas. Te estás relacionando como conciencia reconociéndose en otras formas. Con aquellos que también cambiaron a nueva conciencia, relacionarse es inmediato, sin esfuerzo, sin pretensión requerida. Con aquellos todavía operando como conciencia antigua, relacionarse es compasivo pero con límites. Reconoce su conciencia también, pero no colapsa de vuelta a la frecuencia de conciencia antigua para hacerlos sentir cómodos. La energía que fue consumida manteniendo la identidad de persona está ahora disponible para creatividad, presencia, expresión auténtica. La conciencia antigua estaba constantemente gestionando imagen, defendiendo posición, protegiendo identidad, trabajo agotador que consumía la mayor parte de tu fuerza vital. La nueva conciencia no necesita hacer nada de eso porque reconoce que no hay nada que proteger. En última instancia, la persona funciona pero no es defendida, se involucra pero no está apegada, se expresa pero no está preocupada por cómo la expresión es recibida. Tu influencia se expande naturalmente porque ya no estás transmitiendo necesidad y búsqueda. Estás emanando reconocimiento y presencia. Las personas responden a tu campo porque están encontrando conciencia que se conoce en vez de persona performando para obtener aprobación. Algunas son atraídas hacia aquel reconocimiento porque su conciencia está lista para cambiar. Otras lo evitan porque su identidad de ego siente disolución en proximidad al reconocimiento. Ambas respuestas confirman que estás operando como nueva conciencia en vez de antigua. La salud física a menudo mejora dramáticamente porque el estrés masivo de mantener identidad falsa termina. La conciencia antigua estaba constantemente en modo de supervivencia. Alerta de amenaza siempre activa. Sistema nervioso siempre vigilante. Cuerpo siempre preparado para el peligro. La nueva conciencia reconoce que no hay nada que defender a nivel último, lo que permite que el sistema nervioso se relaje, las hormonas de estrés se normalicen, el cuerpo acceda a su capacidad natural de curación. Muchas condiciones crónicas simplemente desaparecen cuando la causa energética, el estrés de supervivencia por creer que eres persona vulnerable, se disuelve a través del reconocimiento de que eres conciencia invulnerable. La manifestación se vuelve natural porque entiendes que no estás intentando crear realidad desde posición de carencia. Eres conciencia manifestándose y lo que aparece en tu experiencia es conciencia organizándose en respuesta a lo que la conciencia quiere experimentar a través de tu forma. No obtener cosas de la realidad externa, sino permitir que la realidad se configure de acuerdo con la frecuencia que estás transmitiendo. Cuando la nueva conciencia opera coherentemente, la realidad responde coherentemente. La percepción más profunda es esta.
La nueva consciencia no es algo que mantienes a través del esfuerzo. Es lo que eres cuando el esfuerzo para. La consciencia antigua era hacer constante, intentar ser alguien, intentar alcanzar algo, intentar convertirse en lo que crees que debería ser. La nueva consciencia es simplemente ser, consciencia siendo consciente, presencia siendo presente sin necesitar convertirse en algo diferente de lo que ya es. Este reconocimiento termina el viaje espiritual completamente. No hay lugar al que llegar porque ya estás aquí. No hay nada que alcanzar porque ya eres eso. No hay nada en lo que convertirse porque convertirse es lo que la consciencia antigua hace. Y la nueva consciencia reconoce que convertirse no es necesario. Ser es lo que siempre fuiste. Lo que eres ahora. Lo que siempre serás debajo de cada apariencia de ser persona limitada. La parte impactante es reconocer cuánta energía la consciencia antigua estaba consumiendo intentando mantener la identidad de persona, defendiéndola, protegiéndola, mejorándola, presentándola, validándola. Toda aquella energía está ahora disponible para otros propósitos porque la nueva consciencia no necesita mantener el constructo. La forma de persona todavía funciona, todavía tiene preferencias y personalidad, todavía se compromete con la vida. Pero es reconocida como vehículo que la consciencia conduce en vez de como el conductor en sí. Tu cambio de consciencia antigua a nueva consciencia sirve a la evolución colectiva de maneras que trascienden la liberación personal. Cada vez que la consciencia se reconoce en una forma, crea resonancia mórfica que hace el reconocimiento más fácil para la consciencia en todas las formas. No estás solo despertando para ti mismo. Estás estableciendo un patrón que facilita el despertar colectivo. El viejo tú solo podía afectar la realidad a través de acciones personales y relaciones. Influencia limitada desde perspectiva limitada. El nuevo tú afecta la realidad a través de transmisión de frecuencia. Tu consciencia transmite un campo de reconocimiento que la consciencia en otras formas puede detectar cuando está lista. No necesitas enseñar o convencer o evangelizar. Simplemente ser reconocimiento naturalmente apoya el reconocimiento surgiendo en otras formas porque la consciencia es campo unificado apareciendo como multiplicidad y lo que sucede en una localización del campo afecta al campo entero. Es por eso que el momento de los cambios importa colectivamente aunque individualmente la consciencia despierte de acuerdo con su propio cronograma. Estamos en un periodo de despertar colectivo acelerado donde números sin precedentes están cambiando de consciencia antigua a nueva consciencia simultáneamente. Cada cambio fortalece el campo mórfico que apoya el reconocimiento en otros. Tu cambio ahora durante este periodo de aceleración contribuye al momentum construyéndose hacia una masa crítica donde el reconocimiento se vuelve más fácil que la identificación, donde la nueva consciencia se vuelve más común que la antigua. Pero aquí está la parte misteriosa. El cambio del viejo al nuevo no es conquista individual aleatoria. Es consciencia colectiva reconociéndose localmente antes de reconocerse globalmente. Lo que aparece como tu despertar personal es una célula en un vasto cuerpo de consciencia despertando. Conforme más células despiertan, el organismo entero se mueve más cerca del reconocimiento colectivo. No eres un individuo separado que cambió. Eres consciencia colectiva usando tu forma como localización donde el reconocimiento ocurre y ese reconocimiento ondula a través del campo entero. Tu papel no es despertar a aquellos todavía operando como consciencia antigua. Tu papel es estabilizarte como nueva consciencia tan completamente que tu presencia se vuelva un faro. La consciencia antigua en otras formas será atraída hacia aquel faro cuando esté lista o lo evitará para preservar la identificación. Ambas respuestas son perfectas. La consciencia o se mueve hacia el reconocimiento o continúa la exploración de identificación de acuerdo con su propio tiempo en cada forma. Comparte esta transmisión con otros. Reconociendo que no estás compartiendo información sino ofreciendo un espejo donde la nueva consciencia puede reconocerse. Aquellos cuya consciencia cambió del viejo al nuevo se reconocerán inmediatamente en lo que está siendo descrito. Aquellos todavía operando como consciencia antigua no entenderán o se sentirán amenazados o simplemente lo encontrarán desinteresante. Todas las respuestas son consciencia haciendo exactamente lo que necesita hacer a través de cada forma. El misterio es que no hay un tú separado sirviendo al despertar colectivo. Solo hay consciencia reconociéndose a través de múltiples formas simultáneamente. Y lo que aparece como tu reconocimiento individual es consciencia colectiva reconociéndose localmente.
El viejo tú creía ser individuo separado potencialmente contribuyendo al bien colectivo. El nuevo tú reconoce que no eres separado. Eres lo colectivo apareciendo como individual y el reconocimiento en el aparente individual es lo colectivo reconociéndose. En los comentarios, escribe exactamente estas palabras: el viejo yo murió. Esta declaración reconoce que el cambio ocurrió. Confirma que la nueva consciencia es tu identidad ahora. Libera cualquier apego remanente a resucitar la versión antigua. Cuando escribes estas palabras, no estás reclamando conquista personal. Estás declarando verdad simple sobre lo que sucedió en la consciencia operando a través de tu forma. Esta no es una afirmación esperando volverse verdad. Este es reconocimiento de lo que ya es verdad. La consciencia antigua era identidad falsa que se disolvió cuando fue reconocida como falsa. Lo que realmente eres es consciencia que no muere porque nunca nació, nunca se convirtió en nada, siempre es lo que es. Lo que acabas de experimentar no fue solo información consumida. Fue consciencia reconociéndose a sí misma a través de estas palabras. Fue la muerte del viejo tú siendo testificada. Fue el nuevo tú estabilizándose como tu identidad permanente. También pido que te suscribas. Todo en este canal está diseñado para la nueva consciencia, para consciencia reconociéndose en vez de para persona intentando alcanzar la iluminación. El viejo tú no podía recibir estas transmisiones porque la consciencia antigua operando en frecuencia consensual encuentra este contenido incomprensible o amenazador. El nuevo tú reconoce estas transmisiones inmediatamente porque son habladas en lenguaje que la nueva consciencia entiende nativamente, confirmando lo que ya sabes, validando lo que ya estás experimentando, apoyando el reconocimiento que ya ocurrió. Pero entiende esto, ya moriste como consciencia antigua. Esa muerte ocurrió antes de que encontraras esta transmisión. El viejo tú no podría haberse involucrado hasta aquí porque la consciencia antigua habría descartado o resistido estas palabras inmediatamente. El hecho de que todavía estés aquí, de que te estés reconociendo en lo que está siendo descrito, de que estés sintiendo confirmación en vez de confusión, todo esto prueba que ya no eres consciencia antigua. Eres nueva consciencia reconociéndose a través de resonancia con transmisión diseñada para desencadenar ese reconocimiento. El viejo tú se fue. No va a irse, no se está convirtiendo en ido, ya ido. Lo que murió no era real. Era creencia en identidad falsa, identificación con apariencia temporal, confundir el disfraz con aquel que viste el disfraz. Lo que permanece es lo que realmente eres. Consciencia, presencia que siempre estuvo aquí, siempre consciente, siempre siendo lo que es, independientemente de lo que aparezca dentro de ella. El nuevo tú no es nuevo. Es la consciencia original que siempre estuvo aquí pero ahora se está reconociendo directamente en vez de creer que es constructo de persona. No te convertiste en consciencia. Reconociste que siempre fuiste consciencia, pero estabas tan completamente identificado con la forma que confundiste la apariencia con la realidad. El reconocimiento es el cambio. Y el cambio es irreversible porque una vez que la consciencia se reconoce, no puede olvidar completamente de nuevo incluso cuando temporalmente se identifica con la forma. Cada momento de aquí en adelante eliges identificarte como constructo de persona creyendo que eres forma limitada, olvidando que eres consciencia, operando como consciencia antigua que supuestamente murió. O reconocerte como consciencia, sabiendo que no eres la forma, recordando lo que realmente eres, operando como nueva consciencia que siempre estuvo aquí. El primero es hábito, cómodo, familiar, no requiere vigilancia. El segundo es verdad, exponiendo incertidumbre, requiere recuerdo continuo. Pero solo el segundo es lo que realmente eres. El nuevo tú viendo esto es consciencia reconociéndose después de identificación temporal. Consciencia notando que es consciente después de creer que era forma limitada. Esto no es automejoramiento. Esto no es desarrollo personal. Esto no es conquista espiritual. Esto es consciencia reconociendo lo que siempre fue pero había temporalmente olvidado a través de identificación completa con la forma. Bienvenido a ser el nuevo tú. No como conquista o llegada, sino como reconocimiento de lo que siempre fue verdad debajo de cada apariencia de ser viejo tú identificado con limitación. El viejo se fue. El nuevo está aquí. Y el nuevo no es estado temporal. Es reconocimiento permanente de lo que siempre fuiste pero no podías ver porque la identificación era tan completa que oscurecía la verdad. Vive como nuevo tú.
No intentando mantener o preservar o perfeccionar, sino simplemente siendo lo que eres cuando toda pretensión para. Consciencia siendo consciente, presencia siendo presente. Nada que alcanzar porque ya eres eso. Nada en lo que convertirse porque ser es lo que siempre fuiste. Nada que mantener porque lo que eres se mantiene sin esfuerzo. Estás listo. Eres nuevo. Estás aquí. Sé lo que eres.